amigos y amigas, continuamos en el arriero. Hemos tenido algunos problemas técnicos, unos cables que estaban haciéndonos un poco de ruido, pero continuamos en este programa conversando con Sara Méndez y con Raúl Olivera. Sara, cuando a ti te detienen, tú me contabas un poco, tú tenías un hijo de 20 días de nacido. Sí, Y a ti te detuvieron, tú estuviste 5 años prisión. en prisión. Mm. ¿Qué pasó con tu hijo? Bueno, en principio a mí no me dejan llevar al niño, es decir, cuando nos dicen que nos van a sacar de nuestro domicilio y que nos van a trasladar de ahí, lo primero que tiendo es agarrar a mi hijo en brazos y me dice que él no puede ir a donde nos van a llevar a nosotros. Y eso es la última vez que lo veo. Después, recién cuando estamos acá, estamos en Uruguay, no acá, cuando nos trasladan a Uruguay, es que ahí empezamos a tener indicios como que salvábamos nuestras vidas. Claro, el traslado El significó traslado, que... bueno, y además el planteo que nos hacen. Nosotros debíamos aceptar que nuestra detención había sido en Uruguay y en ese, si no de lo contrario nos iban a trasladar nuevamente a la Argentina y ahí Y ahí los iban a desaparecer, ¿no? Y entonces en ese momento es que cuando empezamos a tener cierta seguridad en esas condiciones, era muy difícil tener seguridad de algo, de sobrevivencia, es que empezamos a preguntar por nuestros hijos. Muchos habían dejado a sus hijos o con un vecino o con algún familiar o solos. Y en el caso mío no me dan información. Recién cuando tengo en el penal la primera visita con mi familia, que eso va a ser el mes de diciembre del 76, O sea, es que... 6 meses, 5 meses después. Sí, es que en ese momento mi familia también albergaba, mi familia había sido informada por el padre de mi hijo, por Mauricio, de lo que había acontecido, y son ellos los que empiezan a hacer la búsqueda en Argentina. O sea, mientras tanto, claro, tu familia había estado tratando de averiguar qué había pasado con el bebé, porque era una criatura, claro. ¿no? Mi familia pensaba que podía estar conmigo, el padre Mauricio también, y recién es en esa primera visita, y yo pensaba que lo podían haber ubicado, que o sea que en ese momento... Yo esos meses pasé sin saber absolutamente nada. Nadie sabía dónde estaba... No. Ellos habían hecho una búsqueda como si realmente no estuviera conmigo. Pero recién en ese mes vamos a saber de que Simón estaba desaparecido. Esto después vamos a saber de que hay cerca de 500 niños que fueron secuestrados con sus padres o que nacieron en cautiverio, y que va a ser la particularidad, diríamos, de la Argentina, del terrorismo de Estado de esa época, que es el secuestro de los niños junto con sus padres. Y bueno, esa búsqueda que voy a tener que emprender después que salgo de la cárcel va a llevar 26 años. Yo me reencuentro con mi hijo 26 años después, y creo que justamente el tema de impunidad está muy ligado en todo esto, porque la búsqueda que hicimos los familiares, ya sea de los niños desaparecidos o de los adultos desaparecidos, fue una búsqueda en solitario sin apoyo estatal. Ahora, Sara, tú eres una... digamos, en medio de esta tragedia que tuviste que vivir, tú tuviste la suerte de poder encontrarlo, porque hay otros casos donde nunca se supo más de estos niños, ¿no? Sí. En principio diría, bueno, la primera fue sobrevivir, y sobrevivir significaba dar testimonio, y por lo tanto datos, información para la búsqueda, y después después de 5 años de la cárcel, poder dedicarme a buscar a mi hijo, que también yo en alguna medida era una madre. Yo me incorporé al movimiento de abuelas de Plaza de Mayo. Claro, estaba buscando a tu hijo que era una criatura. Las madres estaban desaparecidas juntos con su hijo. Fue de los pocos casos que las madres sobrevivió. Es decir, paradójicamente Simón Simón se llamaba mi hijo,
quedó desaparecido, mientras que Mauricio, su papá, pudo exiliarse en la salir de Argentina, yo sobrevivir, y Simón quedó desaparecido. Emprendimos después la búsqueda. ¿Cómo fue que lograste encontrar a Simón? Bueno, fue muy difícil, es decir, los caminos fueron muy complejos y decía por eso justamente, porque los que teníamos que llevar adelante la búsqueda éramos las mismas víctimas, claro, y las mismas personas afectadas por esta situación, por lo tanto, y bueno, y había que hacer búsquedas casi detectivescas, claro, sin apoyo estatal, ni en Argentina, en todos los primeros años, ni en Uruguay lo tuvimos. Y es decir, la impunidad, justamente, el caso era demasiado representativo de lo que era el Plan Cóndor, de lo que fue la coordinación represiva, porque nosotros éramos los testigos de una lista que seguía después de más de 120 uruguayos que habían desaparecido en la Argentina. Claro. Es decir, éramos los sobrevivientes que podíamos identificar cuerpos represores, que podíamos señalar los métodos represivos y además contar nuestra historia personal, que era demasiado. Entonces sufrimos sobre todo en la impunidad que se va a sostener durante los años que se sigue después de la caída de la dictadura, por los gobiernos constitucionales. Este caso va a ser justamente demasiado candente, porque es de una denuncia muy fuerte para y se mantiene aislado. Es decir, yo recién en el año 2000 que los familiares de desaparecidos en Uruguay vamos a tener un espacio, vamos a tener un cierto reconocimiento de que las desapariciones se vivieron en estos países, por parte del gobierno, va a ser el gobierno de Valle. Es que tengo la primera vez un espacio a ese nivel donde hablar este tema y empezar. Pero en el 2000 lo único que alcanzo a lograr en ese momento es que un caso que seguimos de un chico que estaba viviendo en Uruguay y que pensamos durante muchos años que era mi hijo Simón, que pudiese hacerse un ADN, cosa que la justicia uruguaya no lo había admitido hasta entonces. En el año 2000 recién logramos que se hiciera el ADN y cuando da negativo tenemos que comenzar nuevamente la búsqueda. Ahí es cuando se plantea una gran campaña internacional, decimos, bueno, la única forma, país chico, de que tratar de que el gobierno se vea obligado a tomar cartas en este asunto es a través de una gran presión internacional. Y lo hicimos una gira muy grande, inclusive en el Parlamento Europeo 15 parlamentarios apadrinaron el caso y paradójicamente en el 2002, así como por arte de magia, ubicamos a Simón, que había sido apropiado por una familia policial y que estaba ya cerca de 26 años de edad, y ahí en ese momento es que él conoce, por un lado, palabras, es decir, su historia, es decir, primero que no sabía que era adoptado. La familia ahí le dice que es adoptado, no sabía de la adopción, pero además tampoco, bueno, se tiene que hacer también... Es un proceso muy duro, ¿no? Muy duro, para él. De lo que era eso del terrorismo de Estado, del cual ni siquiera sabía, a pesar de estar viviendo en Argentina, que había habido una dictadura que había tenido consecuencias tan graves como el secuestro y la desaparición de niños, entre muchas y muchas. Sara, ¿y tú has logrado construir una relación después de este encuentro? Es un tema muy personal que te pregunto, pero... Sí. Un poco para... no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Cuando los encontramos de adultos, como en el caso mío, ya están muy impresos claro, ya está formado a esa edad. Ahí está. En el caso cuando los encontrábamos más niños, era mucho el desgarramiento que sufrían, ¿no? Son situaciones distintas. Pero yo pienso que los procesos en estos casos son muy largos y como que nunca se concluye. El daño que las dictaduras hicieron, en particular
con lo que fue la apropiación de niños es el daño mayor, porque claro, son daños irreparables, ¿no? ujú. Raúl, ¿por qué en el caso uruguayo ha sido tan difícil, en los otros casos también, pero parece que en el caso uruguayo más todavía, encontrar un camino para la justicia? ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay, que es un país que tenía una larga tradición, además, institucional, para decirlo en una palabra? Sí, desde el año 33 que no se había vivido una dictadura en Uruguay. O sea, el rompimiento institucional en Uruguay fue un hecho, no es un hecho casual. O sea, no es el proceso de Argentina, donde cada tanto había dictaduras militares. Uruguay tenía efectivamente una tradición democrática muy larga. Y lo interesante, digamos, de ese golpe de Estado que ocurrió en el 1973 fue que el movimiento sindical y el movimiento estudiantil respondió con una huelga general que duró 15 días. O sea, a partir del golpe de Estado, el Uruguay se paralizó durante 15 días por parte de los trabajadores ocupando las fábricas, los estudiantes ocupando los centros de estudio. O sea que desde inicio fue una dictadura que de alguna manera nació herida de muerte. ¿Sí? Herida de muerte porque sin apoyo popular. No como en otros lados, que las dictaduras se instalaron y de alguna manera no tuvieron esa respuesta de carácter popular. A partir de ahí, efectivamente, vivimos un largo proceso, digamos, de alrededor de 11 o 12 años de dictadura, y la salida de ella, de alguna manera, sucedió lo que sucedió en el resto de los países. O sea, al igual que la forma de las razones en las cuales se instalaron dictaduras en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, también la salida de esas dictaduras fueron con distintas fórmulas, pero todas apuntaban de alguna manera a instalar impunidad. O sea, que terminada la dictadura, no había pasado nada, vuelven los partidos tradicionales, vuelven a haber elecciones y aquí no ha pasado nada. Entonces en Uruguay, efectivamente, pasó porque esa resistencia que yo te contaba, digamos, de la huelga general, siguió existiendo durante todo el transcurso de la dictadura, y de alguna manera la propia limitación del periodo dictatorial respondía que efectivamente esa dictadura no tuvo nunca apoyo popular. Entonces la salida democrática en un principio estaba pensada que iba a haber, de alguna manera, se iba a exigir responsabilidades a esa ruptura institucional. Eso efectivamente no se cumplió por las mismas razones que sucedió en Argentina, que sucedió en Chile. En algunos lados se declararon amnistías previas y después en otros lados hubo intentos, digamos, alzamientos militares, como en Argentina. En Uruguay no hubo alzamientos, realmente los militares golpearon 2 o 3 veces el piso y ahí se votó una ley que se llamó Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea, en una sociedad democrática el Estado tiene la obligación de punir las determinadas conductas delictivas. A esa obligación que tiene el Estado, el propio Estado renuncia a ella y a razón de ella no iban a haber castigo, ni investigación, ni saber nada. Los desaparecidos, decían en aquel momento, eran alrededor de 13 o 14, el resto había ocurrido en Argentina, el resto, la mayoría de los desaparecidos probablemente estaban en algún otro país, no había niños desaparecidos, o sea, era una impunidad jurídica desde el punto de vista de que no iba a haber justicia y una impunidad de la verdad. O sea, había una negativa a asumir lo que había pasado en la dictadura. Raúl, tenemos que hacer una breve pausa y volvemos para el último bloque del arriero para que nos cuentes cuál es la situación en este momento en el Uruguay. Volvemos.